Hoy quisiera comenzar hablando de la codicia. Nosotros sabemos que la codicia es pecado, ¿cierto que sí? La Real Academia de la Lengua Española la describe como el afán excesivo o el deseo vehemente de riquezas, de cosas buenas. Entonces la codicia lo que hace es demandar y demandar, exigir y exigir y querer más de lo necesario. Miren que esa es la falla de la codicia. No está mal desear algo bueno en la vida, no está mal desear prosperar financieramente, pero la codicia es el afán excesivo por todas estas cosas, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad de consumo se incentiva al hombre precisamente a la codicia, ¿no creen? Así funciona nuestro mundo en este tiempo. Se incentiva al hombre a tener, no importa si lo necesita o no lo necesita, lo importante es que usted lo tenga, ¿no? El sistema económico y productivo de nuestros países que están alimentados por la avaricia, pues no tendría sentido si las personas no consumen lo que se produce, ¿cierto? ¿Cuántos celulares se producen en un día? No tendría sentido si la sociedad ¿qué? No consume. Entonces, ese es el círculo vicioso, ¿no? Hay que incentivar el consumo. Eso es lo que dice nuestro mundo, ¿no? Ahora, eso es perjudicial, ¿no creen ustedes? Eso hace daño. Pero, ante el deseo de que la gente consuma, ante el afán de hacer riqueza, pues, sencillamente se motiva a la gente a como dé lugar. ¿Cómo hacemos para que la gente, dice el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente consuma y consuma sin cesar? Pues motivémosla, entusiasmémosla. Y para eso existe la propaganda. La propaganda existe precisamente para hacernos codiciar lo que no necesitamos. Hay muchas cosas que ni siquiera pensábamos en eso, pero ante una buena publicidad ya uno lo considera, ¿cierto? Como algo atractivo, algo importante. Y si se repite muchas veces, pues ya llegamos a decir, es que yo lo necesito, ¿cierto? Mis hermanos, se estima que al día una persona recibe entre 3.000 y 5.000 mensajes publicitarios, entre lo que es radio, televisión, medios de comunicación, el celular, porque el celular, siempre que usted está ahí metido, siempre está poniendo publicidad arriba, abajo, a un lado, al otro, ¿cierto? Por donde sea, le cortan el video y le mandan una publicidad, porque esta es una sociedad ¿de qué? De consumo, ¿cierto? Prácticamente en medio de todo ese ajetreo y con nuestro corazón pecaminoso, ¿cierto? Que le es fácil coger lo malo, ¿cierto? Lo bueno difícilmente lo capturamos, pero como somos pecadores, lo malo eso es rapidito. Pues sencillamente todos terminamos en el mismo juego, codiciando y codiciando, comprando y comprando, y siempre deseando más. Ustedes se han dado cuenta que uno nunca se sacia, ¿cierto? Siempre quiere algo más, siempre le falta un poco más, ¿no? Entonces la codicia se ha convertido prácticamente en un estilo de vida. Incluso muchos ven la codicia como una virtud, ¿no? La codicia como una virtud, imagínense. Ahora, la realidad es que el codicioso vive para tener, aunque no tenga sentido lo que esté haciendo, ¿cierto? Hace unos meses atrás se publicó una noticia acerca de una mujer que murió carbonizada en su apartamento, tratando de salvar algunos de sus bienes cuando se desató un incendio, ¿no? Ella trataba de sacar lo que pudiera y en medio de esa carrera pues murió y terminó calcinada. Y casos como esos nos llevan a pensar a nosotros qué es lo que realmente nos importa, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente importante para nosotros? A veces esa respuesta solamente se escucha en el momento difícil, ¿no? El momento difícil es cuando uno reacciona y muestra realmente qué es lo que verdaderamente le importa, ¿cierto? Ella lo mostró con su muerte, ¿no? Con su sacrificio. Ella dio su vida por lo que realmente necesitaba, deseaba, lo que valoró más, ¿no? Y lo mismo pasa en medio de las dificultades. Siempre a nosotros nos sale eso que realmente codiciamos, lo que realmente anhela nuestro corazón, siempre aflora, ¿no? Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy, la pregunta, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿Cierto? ¿Para qué vivimos? Ese va a ser el tema de hoy, ¿no? Así que continuamos hoy con nuestra serie expositiva
de las epístolas del apóstol Pablo a los Efesios, de la epístola, que tiene un lema, o hemos estado trabajando con un lema, que es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta es nuestra enseñanza número 23 de esta serie y se titula Una vida para el Salvador. Una vida para el Salvador. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. Efesios capítulo 6, 21 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele, vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estos son los últimos versículos de esta carta que hemos estado estudiando ya por bastante tiempo. Y el día de hoy, con el estudio de estos versículos, prácticamente terminamos lo que es el estudio del texto, ¿no? Nos quedaría la próxima enseñanza, que es la conclusión, y terminamos lo que es el estudio de la carta a los Efesios. Luego, si Dios nos lo permite, vamos a estar estudiando Nehemías. Amén. Ahora, esta carta de Efesios fue una carta donde el Señor nos ha recordado que estamos en Cristo, ¿cierto? Que debemos nosotros, que estamos en Cristo, vivir por Cristo y que la práctica de nuestra vida debe estar enfocada en Cristo, es decir, que vivimos para Cristo. Y el texto que estudiamos hoy, vamos a estudiar, es la salutación final, ¿no? Es la parte final de la carta, ¿no? La despedida, digámoslo así, ¿no? Pero en ella tal vez, sin intención, el apóstol Pablo se muestra aquí como un vivo ejemplo de lo que él nos ha estado enseñando en toda la carta. Miren lo interesante. Es decir, Pablo, sin querer, porque no es la intención del texto, pero sin querer él habla en su despedida de una manera que nos muestra que él era ejemplo de lo que él ha estado diciendo en toda la carta. En este breve texto podemos encontrar 3 cosas que caracterizan a un creyente que vive para el Salvador. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, si el Señor nos lo permite. 3 características de una persona que vive para el Señor, ¿no? Así que vamos a entrar en el tema. Lo primero que encontramos allí es las prioridades en orden. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona que vive para el Salvador? Que tiene las prioridades en orden. Y en esta carta el apóstol nos presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ustedes recordarán que el apóstol nos ha hablado de la iglesia como un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo en donde cada miembro, cada uno de nosotros hace un oficio, tiene una utilidad dentro del cuerpo, ¿cierto? Recuerdan que el cuerpo, en el cuerpo hay diferentes miembros, las manos, los pies, cada uno cumple cierta función. Y así es como lo ve el apóstol aquí en esta carta. Cada creyente es uno de esos miembros del cuerpo, pero todos estamos en función ¿de quién? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿cierto? Y es de esa manera que el apóstol ve la vida. Así nos instruye en toda la carta para que la veamos nosotros. Nosotros debemos ver la vida así. Y esto es una tarea muy interesante para todos nosotros, que nos debe dejar esta carta, el estudio de esta carta, que nosotros podamos vernos como el cuerpo de Cristo, como un gran cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Donde hay una cabeza, nosotros seguimos esa cabeza y vivimos en función de Cristo. Y es así como Pablo se dirige a la iglesia, es así como él ve la vida. Y es lo que vamos a estar estudiando aquí en este texto. En este texto encontramos que Pablo es un buen ejemplo de esto. Si ustedes recuerdan el tiempo del apóstol Pablo, la comunicación entre personas que vivían lejos, yo pregunto, ¿era fácil o era difícil? Difícil, ¿cierto? No había celular, ¿cierto? Ni teléfono, y los medios de comunicación eran muy
básicos, ¿no? Se hacían generalmente por medio de una carta cuyo valor era altísimo, porque los materiales con que se escribía esa carta pues eran difíciles de conseguir, no eran tan fáciles, entonces el material costaba bastante, ¿no? Para redactar una carta. Perder una hoja era lamentable, ¿no? Hoy en día perder una hoja uno la rompe y coge otra. En ese tiempo era muy difícil, ¿no? Así que escribir una carta requería cierta cantidad de dinero, ¿no? No era fácil. La elaboración era costosa y era también muy difícil que llegara al otro lado de la carta, ¿no? Era difícil que llegara más, era un largo camino. A veces demoraba meses en llegar una carta, imagínense. A veces en el Imperio Romano se cambiaba de emperador y había lugares donde se enteraban a los 3 meses, imagínense ustedes. O sea, ellos vivían pensando que el emperador era Nerón durante 3 meses en los que él ya no era, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente la comunicación no era tan fácil, ¿no? Era difícil. Así que las cartas, mis hermanos, se aprovechaban bien, poniendo en ellas los asuntos más importantes. Lo más importante se ponía allí, ¿no? Nuestro texto es la despedida del apóstol. Prácticamente en la última carta, en la última parte de la carta, donde la gente aprovecha para poner lo que se le quedó como pendiente, ¿no? Entonces, si en toda la carta no le dije esto que era importante, pues aquí lo anoto, ¿cierto? En la parte final de la carta. Lo curioso es la manera en que el apóstol aprovecha estos renglones que nosotros acabamos de leer, esta parte de la carta, la usa para expresar un deseo que había en su corazón. ¿Y cuál era ese deseo? Que la iglesia supiera los asuntos referentes a él como apóstol y lo que él estaba haciendo en la obra del Señor, ¿no? Ahora, esto manifiesta lo que era importante para su vida, ¿no? Esa parte final manifiesta lo que era importante para él, lo que no se podía quedar por fuera. Y es interesante notar que el apóstol no habló de negocios, ¿cierto? No dijo, ay, a propósito, terminen de negociar con tal cosa o hagan tal cosa en la congregación. No, él dedica ese tiempo para un asunto específico y es para dar cuentas de su vida como apóstol y de lo que él está haciendo para la obra del Señor. Ahora, ¿ustedes recuerdan dónde estaba el apóstol? En la cárcel, ¿cierto? En la cárcel. Cualquiera hubiera dicho, ¿para qué se pone a escribir eso? Si él está en la cárcel, ¿no? Realmente, ¿para qué? ¿Cierto? Pero él aprovecha este campo para decir, miren, yo estoy así, estoy haciendo esto. Y eso es interesante, ¿no? Ahora, esto manifiesta el asunto importante en su corazón. Era tanto su interés por esto, porque la iglesia se enterara de su situación y se enterara de lo que él estaba haciendo, que aparte de la carta, él envía también al hermano Tíquico, ¿cierto? Él dice ahí, les envío a Tíquico, que era un hermano que, aunque la Biblia no habla mucho de él, lo que se sabe es que él era parte de las personas que trabajaba con Pablo en la predicación del Evangelio, que estuvo con él cuando fue encarcelado en Roma, y al parecer es la persona a través de la cual él envía la carta, ¿no? Recordemos que la carta no se ponía en un buzón para que se llevara, sino que tocaba que alguien la llevara, ¿no? Alguien hiciese el recorrido y la llevara. Pues parece ser que Tíquico fue la persona a través de la cual Pablo envió la carta y además un informe completo de su persona, de lo que él estaba viviendo, pero también de lo que él estaba haciendo dentro de la prisión. Miren que cualquiera me hubiera dicho, pues no les digo lo que estoy haciendo aquí porque como estoy preso, ¿cierto? Pues ¿qué puedo hacer, no? Siempre hay una excusa. Y si uno está preso, dice, bueno, me tocó descanso, ¿no? Pero Pablo no dijo eso, todo lo contrario. Fue ahí donde escribió una de las cartas más hermosas que tenemos nosotros aquí en la Biblia, fue precisamente en la prisión. Ahora, lo interesante es que Pablo sabe que ese informe traería consuelo, traería alegría al corazón de la iglesia. Él sabe, y él lo escribe ahí, que esa carta y las palabras de Tíquico van a traer consuelo a la iglesia. ¿Por qué consuelo? Pues porque la iglesia de Éfeso era una congregación que también vivía en función del reino. Bien, Pablo en su carta escribe eso en función del reino, y la iglesia que recibe la carta, pues ellos también vivían en función del reino.
Es decir, ellos también les iba a causar alegría lo que Pablo estaba haciendo. Era una iglesia que tenía en su corazón el ministerio y la vida de Pablo, que seguramente se preocupó cuando Pablo fue encarcelado, ¿cierto? Que seguramente estaba orando por él, por lo que él estaba haciendo ahí en la cárcel, que estaba pendiente de su estado, y por eso cuando le envían la carta, pues va a recibir consuelo, es lo que dice el apóstol. Éfeso era una congregación que se ocupaba y participaba diligentemente en la obra del Señor. Y cuando el pastor está ocupado en el reino y la iglesia también, cualquier avance que haya nos alegra. ¿A quiénes? A todos, ¿cierto? Nos alegra a todos. Nos causa alegría. Cualquier situación que obstaculice nuestro avance, pues también nos preocupa a todos, ¿cierto? Y es lo que pasaba en la iglesia. Éfeso era una iglesia que trabajaba para la gloria del Señor, no solamente Pablo. Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Estaba escribiendo el apóstol Juan a la iglesia. Y dice Apocalipsis 2, del 1 al 3, dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, ¿y qué? Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba para el Señor, que hacía, que oraba, ¿cierto? Que invitaba, que anunciaba el evangelio. Y por eso cuando ellos recibieran esta carta, pues iban a llenar de gozo, cuando escucharan lo que el apóstol estaba haciendo. El Señor Jesucristo, que es el Señor y cabeza de la iglesia, que como dice Apocalipsis, anda en medio de los candeleros. ¿Recuerdan qué eran los candeleros? Las iglesias, ¿cierto? El que anda en medio de las iglesias. Da estas palabras tan hermosas de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia trabajadora, que perseveraba, que hacía. Y eso es muy, muy hermoso. Si el Señor nos enviara una carta, obviamente ya no lo hace, ¿cierto? Pero si Él nos enviara una carta, ¿qué diría de nosotros? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué diría de nuestro trabajo, de nuestra obra? Hay muchos temas importantes en la vida del creyente, a los cuales debe estar atento como administrador, ¿cierto? Muchos. Por ejemplo, ¿la salud es un tema importante o no? Claro, la salud es importante. Si usted descuida la salud, se enferma. Y eso no es de un buen administrador, ¿cierto? Lo mismo en las finanzas, también son importantes. Hay muchos temas importantes, pero uno de los temas que debería estar en la cabeza de la lista de la iglesia, ¿cuál es? Es la obra del Señor, ¿cierto? Es el extendimiento del evangelio del reino. Es la oración por la congregación, dijo el Señor Jesucristo, por los negocios de mi Padre, ¿cierto? Por los negocios de nuestro Padre, del Señor. Eso debe estar en la lista. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que estamos aquí. Ustedes recordarán 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Les leo ese texto. Dice, 1 de Pedro 2, 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos. Mire, fuimos redimidos, ¿para qué? Fuimos elegidos, somos un sacerdocio santo, somos una nación diferente. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ser, la obra de Cristo. Y yo les invito a que reflexionemos respecto a nuestras prioridades, porque ellas revelan en dónde está nuestro corazón, ¿cierto? Prioridades es una palabra muy interesante porque habla de lo que es primero, ¿no? De lo que es primero. Y en sí, el significado de esa palabra lo que nos dice es la forma en que nosotros ordenamos los asuntos, ¿no? ¿Qué es primero para nosotros? Lo que hablamos ahorita de la persona cuando está llena de codicia. Lo primero para el codicioso, ¿qué será?
sus posesiones, ¿cierto? El resto no importa. El resto, si se perdió, pero lo importante son sus posesiones. La pregunta es, ¿qué es para nosotros prioridad? El consumismo del sistema de este mundo dice que hallamos felicidad en las cosas, ¿no? En los productos, en hacer compras, en estrenar cosas. Y los seguidores del consumismo se esclavizan trabajando para poder gastar y poder experimentar un poquito de felicidad, ¿no? Es como una pequeña droga, ¿no? De esas alucinógenas que cuando hace la compra lo lleva al cielo, ¿no? Y otra vez lo aterriza cuando le toca pagar las cuotas, ¿cierto? Pero fue un momento inigualable, tanto que hay personas en YouTube que hacen videos solamente de destaparlo, ¿no? De destapar el objeto, ¿no? Entonces compran un celular, lo destapan nuevo, porque eso da una sensación de placer, de gozo. Y hay gente que se queda horas mirando destapar cosas, ¿no? Como sintiendo esa sensación. Mis hermanos, esa es la realidad para muchos. El tener es todo en la vida. El hedonista tiene al placer como su fin principal, como el fundamento de la vida, y él vive en función de todo aquello que le cause placer. Rechaza obviamente lo que le causa dolor, pero ama lo que le causa placer y piensa que esa es la razón de la vida, ¿no? Placeres como el sexo, el alcohol, las drogas, los viajes, todo lo que le cause placer, eso es la vida para ellos y eso es la felicidad, y todo lo que cause dolor lo rechazan, ¿no? El avaro vive de una manera, el hedonista de otra, pero el creyente vive en función de ¿quién? Según la Biblia, ¿en función de quién? De Cristo, ¿cierto? En función de la palabra, en función de la Biblia. Miren la diferencia, que nosotros vivimos en este mundo y fácilmente se nos pega el hedonismo, ¿o no? Fácilmente se nos pega la codicia, ¿o no? Fácilmente se nos pega cualquiera de esas maneras de saciar su corazón las personas, pero el creyente debería vivir en función de Dios, de su gloria. La prioridad del cristiano debería ser Jesús, su obra del evangelio de gracia en esta tierra, y es para Dios que vive el creyente, que hace planes, que forma un hogar. Es para Cristo que cría a sus hijos, que tiene un trabajo, es para Cristo. Y eso es importante en este tiempo donde el mundo nos ha arrastrado tanto a sus ideologías, que nosotros volvamos al camino, que volvamos a sentir esa pasión y ese anhelo y vivamos para la gloria de Cristo. Es triste ver cómo el materialismo ha entrado en el corazón de las iglesias de tal manera que en muchos que profesan cristianismo, su felicidad no está en Cristo. No está en congregarse, no está en compartir con los hermanos ese tiempo precioso de edificación. No está en la salvación de los perdidos, sino que al igual que el mundo, su plenitud está en los bienes materiales, en los placeres pasajeros de la vida. La prioridad para muchos cristianos se redujo al consumismo e incluso algunos han tomado el cristianismo de una manera materialista, ¿no? Dicen, yo temo a Dios, o yo voy a la iglesia, yo ofrendo o diezmo, porque yo sé que Dios me va a bendecir, ¿cierto? Dios me va a devolver, dicen por ahí, al 100%, ¿cierto? Entonces yo voy, yo doy, porque yo sé que Dios me va a devolver. ¿Eso es temor de Dios? ¿Eso será amor a la obra que creen ustedes? ¿No? Eso se llama materialismo, ¿cierto? Yo doy porque sé que Dios me va a devolver y voy a poder satisfacer todos los anhelos de mi corazón. Y mis hermanos, la causa de que haya tanto pastor de la prosperidad por ahí, ¿cierto? Tanto engañador, es porque hay mucha gente codiciosa en esta tierra que lo único que busca es dinero. ¿Por qué las iglesias de la prosperidad se llenan tanto? Porque lo que el hombre busca en esas iglesias no es a Dios, es que es dinero, eso es lo que busca. Y claro, obviamente, son mucho más los que buscan el dinero que a Dios, ¿o no? Y hay mucha más pasión muchas veces en ellos por el dinero que en el pueblo de Dios por Dios, y eso es triste, ¿no creen? Porque si a esas personas les dicen, vamos a hacer una vigilia,
Ellas corren porque dicen, aquí Dios me va a bendecir con esta vigilia, o un ayuno, o vamos a hacer bueno, todas esas cosas que practican ellos, ¿no? Ellos corren porque desean llenar sus bolsillos, un seminario, un encuentro, cualquier cosa corre. Pero el cristiano que conoce la Biblia muchas veces no corre por Cristo, y eso, mis hermanos, es triste. La pregunta es, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿En el consumismo? ¿En el materialismo? ¿En lo que nos causa placer? ¿O es en Dios que están nuestras prioridades? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida Cristo, su evangelio, su reino? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Estamos trabajando arduamente con la iglesia de Éfeso? ¿Procuramos la gloria del Señor? ¿Procuramos lo de Cristo? ¿O estamos solamente en nuestros negocios? Esta es una reflexión importante, ¿no creen ustedes? Porque a veces nuestra vida está llena de egoísmo y nos ocupamos solamente de nosotros, ¿cierto? Lo de Dios ya ni nos importa. Y eso es una tristeza. Pero si nos ofrecieran dinerito, eso sería otra cosa, ¿cierto? Y eso es triste, no debería ser así, porque entonces nuestro corazón está igual que el mundo, ¿cierto? Y nosotros debemos correr es por Cristo, para Cristo. La segunda cosa que vemos aquí, la segunda característica que encontramos en este texto de una persona que vive para Cristo, es su estimación correcta de las personas. Es una estimación correcta de las personas. Lo primero eran las prioridades en un orden bíblico, un orden como Dios manda, pero lo segundo es la estimación correcta de las personas. Y algo que debemos prestar atención, no solamente en esta salutación final del apóstol, sino en toda la carta, es a la manera en que el apóstol trata a las personas, cómo habla de ellas y cómo se refiere a las personas, ¿no? Cómo lo hace el apóstol aquí en este texto y en todas las cartas que él escribe. Si nos damos cuenta, siempre se refiere a todos en relación a Cristo. Miren eso, lo interesante, ¿no? Siempre el apóstol habla de las personas en relación ¿a quién? A Cristo. Si nos damos cuenta, en todos los pasajes que el apóstol habla de los hermanos, de las familias, de todos, habla de esas personas en relación a Cristo. Él tiene lo que decíamos al principio, él tiene claro el concepto, ¿no? Que somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cada uno es un miembro en ese cuerpo. Vivimos en función de la cabeza. Lo tiene claro en todo. Y en la forma en que él se expresa a las personas también, comenzando por la manera en que habla de sí mismo, ¿no? Ustedes saben que uno puede hablar de sí mismo de muchas maneras, ¿no? Puede hablar de sí mismo con su profesión, ¿cierto? Puede hablar de sí mismo con su hobby. Puede hablar de sí mismo sencillamente por su carácter, ¿cierto? ¿Quién era Pablo en las cartas de Pablo? ¿Pablo el qué? ¿Quién era Pablo? Pablo constantemente se identifica a él en relación a Cristo. Nada más, si recordamos cómo empezó esta carta, en Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo dijo así, miren, escuchen cómo dijo Pablo. Dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cierto? Él dijo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cierto? Él pudo haber dicho, yo soy Pablo, el de Tarso, ¿no? Y era cierto, él era de Tarso. O yo soy Pablo, el que perseguía a la iglesia, pero ahora estoy aquí, ¿cierto? Pudo haberlo dicho de cualquier manera, pero él dijo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo simplemente está hablando de manera coherente con lo que nos ha estado enseñando. Él se identifica no solo con el nombre, sino con su función dentro de ¿qué? El cuerpo, su función dentro del cuerpo. Yo soy Pablo, el apóstol. Ahora, él había sido puesto por Dios como apóstol, uno de los que podía, o de los que Dios iba a usar para poner el fundamento de las escrituras, ¿recuerdan? Ese era Pablo, un apóstol, y apóstoles ya no hay más. La Biblia dice que estos fueron escogidos por Dios para poner el fundamento, y los que el Señor trajo para poner el fundamento, y ya no hay más apóstoles realmente, el resto es un engaño.
El apóstol Pablo estaba identificándose como uno de ellos, uno de esos que iba a poner el fundamento de la fe, al que Dios había elegido para esa función. Él sabía que era un instrumento de Dios para la formación de la iglesia, un medio por el cual los creyentes eran capacitados para servir en la obra del ministerio, como nos enseñó en Efesios 4. Miremos lo que dijo el apóstol en Efesios 4, versículo 11, para recordar de qué se trata su presentación. Recordemos que cuando hablamos de estos textos, hablamos de la iglesia como un cuerpo, hablamos de que cada parte del cuerpo tiene una función, ¿cierto? Y Pablo sabía su función dentro del cuerpo. Miren lo que dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Ahí entra Pablo, ¿cierto? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice el 16, de quien todo el ¿qué? El cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiénes tienen una función en el cuerpo? ¿Los líderes de la iglesia? Todos, dice el texto, ¿no? El apóstol tenía su parte dentro del cuerpo de Cristo, pero nosotros también, usted tiene su parte en el cuerpo de Cristo. Por sencilla que parezca, miren que a veces las personas menosprecian su parte en el cuerpo de Cristo. Pero su parte es importante dentro del cuerpo. Lo que usted hace es muy importante dentro del cuerpo. ¿No creen? Si yo les preguntara a ustedes ¿qué parte de su cuerpo podrían o quisieran perder, pues uno no quiere perder ni siquiera el pelo, ¿no? Yo ya lo estoy perdiendo y me preocupo, ¿cierto? Yo creo que todas las partes del cuerpo son importantes, ¿cierto? Aún la apéndice, dicen que la apéndice no sirve para nada, pero sí sirve. Entonces, todas esas cosas nos muestran que nosotros también tenemos parte dentro del cuerpo. Usted también es importante, ¿cierto? Usted también hace parte del cuerpo y es importante lo que usted hace. Dice, pastor, pero yo solo oro. ¿Y qué es orar? ¿Cierto? ¿Orar es importante o no es importante? Claro. Pero yo solamente sirvo con mis ofrendas, con lo que doy, ¿cierto? ¿Es importante eso o no es importante? Gracias a eso podemos avanzar, podemos hacer. Cada uno de nosotros es importante dentro del cuerpo. Cuando usted llama a alguien, le fortalece en medio de su dificultad, le anima en medio de su desánimo, porque muchas veces estamos desanimados. Pues usted está haciendo una parte importante. No menosprecie su parte porque es también importante. No menosprecie lo que hace, porque eso es muy importante. Ahora, si no hace nada, pues yo le digo, haga algo, ¿no? Haga algo en el cuerpo, porque todos tenemos una razón. Dios nos puso aquí con un propósito. Pues haga algo en el cuerpo. Ore, sirva, ayude, ofrende, haga algo, porque usted hace parte del cuerpo, ¿cierto? Pero si estamos haciendo dentro del cuerpo, nosotros debemos ser conscientes que somos parte importante. No se menosprecie en lo que está haciendo. Si puede hacer más, pues para eso nos puso el Señor aquí, ¿cierto? Pero si no, pues es hermoso el lugar que Dios le dio. Si usted es padre cristiano, si usted es madre cristiana, usted está haciendo mucho, ¿no cree? Miren todo lo que hizo la abuela Loira, ¿sí recuerdan? Cuando crió a Timoteo, ¿cierto? Ella, yo creo que se le preguntó, ¿usted qué hace para hacer? No, yo no hago nada, ¿cierto? Ay, crear a este chino, ¿cierto? Pero ese chino creció y llegó a ser de bendición para la iglesia de Cristo. Entonces nosotros no debemos menospreciar lo que Dios nos ha dado, el lugar en que estamos, el hecho de animar a un hermano, de fortalecer al que está caído, de orar por aquel que está a punto de sucumbir. Mis hermanos, todo eso hace parte de la obra que el Señor nos ha dado a nosotros los creyentes. Si miramos la manera en que se refiere Pablo a sí mismo, entonces vemos que él se identifica como parte del cuerpo. La pregunta es usted consciente de su parte en el cuerpo de Cristo?
O usted es de los que dice, al fin y al cabo, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera porque para nadie soy importante. A veces la gente piensa así, ¿cierto? No, yo le digo, para nosotros sí es importante usted. Lo que usted está haciendo sí es importante para nosotros. No es que todos nosotros estamos haciendo por el reino del Señor. Todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos todos. Todos los que ponemos nuestra parte, los que ayudamos, los que servimos, los que oramos, los que intercedemos por la congregación, eso lo hacemos entre todos, ¿cierto? Y todos somos importantes en el cuerpo. ¿Es usted consciente de su parte en el cuerpo? Es la pregunta, ¿no? ¿Es una prioridad para usted esa función que desempeña dentro del cuerpo? Ahora, si miramos la manera en que Pablo se refiere a los miembros de la iglesia, pues pasa lo mismo, la perspectiva es igual. Él los ve a todos con relación ¿a quién? A Cristo. Miren que yo podría tratar a las personas que se congregan aquí por sus profesiones, ¿no? Uno podría decir por la profesión de cada uno, ¿cierto? Pero Pablo lo que hace es tratarlos con relación a Cristo. Con relación a Cristo. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, en la apertura de esta carta, la primera parte, en el capítulo 1, Pablo dice, hablando de la iglesia, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Miren, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo veía Pablo a su iglesia, a la iglesia de Éfeso? Los santos y fieles. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que ellos eran los santos y fieles porque no mataban un zancudo, porque eran intachables, sí? No, sino Él los ve dentro del cuerpo de Cristo todos nosotros somos ¿qué? Santos. Es nuestra posición delante de Dios en Cristo. A los santos y fieles que están en Cristo. Y en nuestro texto, en el versículo 23, Él dice a los hermanos. Y en el 24 los identifica como los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, ¿no? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué? Con amor inalterable. Ahora, yo pregunto, ¿por qué ese amor es inalterable? ¿Por qué Pablo diría eso? ¿Será que vio la fidelidad de estos hermanos y dijo, wow, esto es inalterable el amor que esta gente tiene por Dios? ¿Sí será? ¿Cómo conocería esto el apóstol Pablo? Porque nuestro amor por Dios no depende de nosotros. ¿De quién depende? De Dios. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan? Estamos como más débiles, hermanos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso es importante, mis hermanos. Yo puedo decir lo mismo de ustedes, que ustedes aman a Dios con amor ¿qué? Inalterable. No lo digo porque los conozca a perfección y diga, wow, estos van volando, no, sino porque la Biblia dice que el amor que los tiene aquí sentados de ustedes es el amor de Dios, no es el nuestro, ¿cierto? El amor de Cristo nos constriñe. Y lo mismo podemos decir, en mi caso, yo puedo decir de mis hijos, ¿cierto? Y dirán, pero pastor, porque son sus hijos. No, ¿ustedes creen que mis hijos son intachables en todo? No, obviamente ellos también son como todos nosotros, pecadores. Pero ¿qué me da la confianza? Nos da la confianza que Dios está en ellos, que Dios está orando en ellos, ¿cierto? Esa es la realidad y es lo que nos ayuda a perseverar. Mis hermanos, Pablo se refiere a la iglesia en referencia a Cristo, a la posición que ellos tienen dentro del cuerpo. Y así debemos nosotros considerar a los creyentes como hermanos, como miembros de la misma familia. Nosotros somos miembros de la misma familia. Lo mismo pasa cuando se refiere a los compañeros de trabajo en el ministerio. Pablo generalmente habla de todos ellos con relación a Cristo y al trabajo que desempeñan dentro de la obra. Por ejemplo, hablando de Tíquico, en nuestro texto que estamos estudiando, dice que él es el hermano amado y fiel ministro del Señor. Un hermano amado y fiel ministro del Señor, así lo ve Pablo. Mire, él pudo haber dicho el abogado Tíquico, ¿sí? Digamos que fuera abogado, o no sé, lo que haya sido este hombre, pero él dice el hermano amado y fiel ministro del Señor. Así que podríamos citar muchos pasajes donde el apóstol habla de las personas que trabajan con él y siempre es en referencia a lo que ellos hacen para el Señor. Incluso cuando habla de Lucas, él habla del médico, ¿sí? ¿Recuerdan? Es el único que nombra así por la profesión. ¿Por qué? Porque él era el médico que estaba pendiente de él, ¿cierto?
Era el médico amado, el que no tal vez ni le cobraba, ¿cierto? Pero iba detrás de él en las cárceles, en los lugares donde estaba ayudándolo. Recordemos que Pablo sufría de una enfermedad, ¿no? Dicen que ese era el aguijón en la carne que él tenía, dicen algunos, ¿no? Entonces, él siempre se refirió a los demás con relación al Señor. Y esa manera en que el apóstol ve la vida es muy bíblica, ¿no creen ustedes? Porque en la Biblia dice que solamente hay dos clases de personas, ¿no? ¿Cuáles son esas? Primeramente el creyente, que es el que hace parte del cuerpo de Cristo, que tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, que ama al Señor, que lucha diariamente con el enemigo, contra el mundo, contra la carne, por vivir una vida para el Señor, que prácticamente son compañeros de batalla, mis hermanos. Eso somos nosotros, somos compañeros de batalla. Somos compañeros de batalla, todos luchamos contra la carne, contra el enemigo, contra el mundo, todos estamos en esa guerra. Somos personas que, aunque no nos conozcamos entre todos, hacemos parte de una familia preciosa, una familia extendida. Por ejemplo, hace 8 días que estaba en la iglesia, que me invitaron, cuando llegué allá, ¿cómo creen que me trataron? Como hermano, como un hermano, como si nos conociéramos, ¿cierto? Y eso es algo precioso. Me preguntaron por la salud de mi suegrito, oramos todos por él. ¿Por qué oran esas personas que no me conocían hasta hacía unos minutos? ¿Por qué ahora se preocupan por la salud de mi familia? ¿Por qué? Porque todos nosotros somos una familia en Cristo. Y eso es maravilloso, ¿no creen ustedes? La Biblia dice que el que se niega aquí en esta tierra propiedades, a familia, ¿cierto? A todas esas cosas, dice, Dios le dará también en esta tierra, ¿cierto? También hermanos, hijos y bienes de todo. Y esa es la realidad, mis hermanos. Alguno ve ese pasaje y de pronto pensando en esa mentalidad avarienta que nos enseñó la iglesia pagana prácticamente, pues uno piensa uy, Dios me va a dar carro, Dios me va a dar esto. No, lo que Dios está hablando es de la iglesia. Cuando Dios le mete a usted en la iglesia, usted ahora tiene muchos más hermanos, ¿no cree? Tiene mucha más familia y tiene muchas más propiedades. Créame que sí. ¿En qué sentido? En que si usted está por allá en un pueblo, ¿cierto? Y tiene hermanos en la fe y ellos saben que usted está en una situación donde en este momento le tocó quedarse ahí y que no tiene dónde, los hermanos ¿qué hacen? Dicen, no hermano, aunque sea aquí en la iglesia vamos a acomodarle un lugar, ¿cierto? Así es. Cuando vamos y visitamos otro lugar, nos pasa que cuando visitamos otros hermanos de otras iglesias, siempre nos ofrecen almuerzo, ¿por qué? ¿Por qué nos ofrecen todo esto? Porque es la familia. Porque ellos pensaron en nosotros y dijeron, viene un hermano en Cristo, ¿cierto? Entonces miren cómo es la dinámica del reino. Nosotros tenemos todo esto multiplicado porque ahora tenemos mucha familia. Mis hermanos, personas que aunque no conozcamos, hacen parte de nuestra familia extendida, son compañeros de armas, miembros del mismo cuerpo, piedras vivas del mismo edificio, a quienes debemos amar como hermanos, animar en medio de sus desánimos, consolar en sus sufrimientos, hombres y mujeres por quienes debemos orar, porque son nuestros hermanos en Cristo. Eso es la iglesia, esa es la primera clase de personas. La segunda clase de personas, ¿quiénes son? Son los no creyentes. ¿Qué dice la Biblia acerca de los no creyentes? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué habla Pablo en sus cartas? Pues que son personas entre las cuales nosotros vivimos. Ojo, no nos debemos aislar de esas personas, ¿o sí? No debemos separarnos al punto de que no podemos tratar con un impío. Hay gente que no quiere ni comprar en una tienda donde el que vende es una persona impía. Eso es una necedad, ¿no creen? Porque estamos en el mundo. Así que con ellos nos relacionamos, entre ellos vivimos. De esas personas debemos tener misericordia. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Claro, del que no tiene a Cristo debemos tener misericordia. Esas personas necesitan el Evangelio. Son personas ante quienes debemos ser luz nosotros como creyentes, pero con los cuales los creyentes no debemos unirnos en yugo desigual. Miren lo interesante. No debemos aislarnos de ellos, pero tampoco podemos hacer sociedad con ellos, porque sus valores, sus principios, su manera de pensar es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. No debemos participar de sus obras pecaminosas, dijo el apóstol aquí en Efesios, ¿recuerdan?
No debemos participar de sus obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dijo Pablo? Reprenderlas. Y de alguna manera, también debemos vivir sabiamente teniendo cuidado, porque a veces esas personas que no tienen a Cristo fungen como instrumentos de Satanás, por medio de los cuales el enemigo nos persigue, ¿cierto? El enemigo nos tienta, el enemigo nos desanima, o muchas veces quiere engañarnos con falsa doctrina. Entonces miren cómo es nuestra relación con el mundo. No nos podemos aislar del mundo porque vivimos ahí, vivimos en el mundo, ¿cierto? Es un error pensar en aislarnos, lo que pensó la iglesia cuando empezó a formar monasterios, que ponía lugares donde se reunían solamente los santos allá. Resulta que esos santos se volvieron diablos allá, porque el pecado no estaba afuera. ¿El pecado dónde está según Jesús? En nuestro corazón. Y en esos monasterios se hicieron y deshicieron todavía. Entonces, mis hermanos, la solución no es aislarnos. Dios nos puso aquí, en esta tierra, para vivir entre los no creyentes, verlos como no creyentes, con misericordia, ¿cierto? Para hacer luz con ellos, pero teniendo cuidado, porque ellos pueden ser usados por el enemigo para desanimar, para desviarnos, para apartarnos de la verdad, ¿cierto? Y debemos más bien ser luz para ellos. No debemos participar de sus obras, más bien traerlos para acá, ¿cierto? No debemos estar corriendo detrás de su pecado, más bien debemos traerlos a la luz. Esa era la manera en que Pablo veía la cosa. Habían creyentes que hacían parte del cuerpo de Cristo y no creyentes que estaban en su pecado. Desafortunadamente muchas veces nosotros como creyentes nos dejamos permear tanto del mundo que terminamos haciendo esta operación que es totalmente contraria a lo que hemos estado hablando. Menospreciamos al hermano y apreciamos al que no tiene a Cristo. Eso está mal, ¿cierto? Menospreciamos al hermano y terminamos amando al que no tiene a Cristo. Ese es un error, ¿no creen ustedes? Un error que cometieron muchas personas en la Biblia y que la pagaron, cara. Por ejemplo, Josafat, ¿recuerdan a Josafat? Él estimaba a Acab, que era un rey prácticamente impío, pagano, ¿cierto? Porque él amaba y adoraba a otro Dios. Pero él lo estimaba tanto a él que terminó casando sus hijos con esa familia. ¿Qué trajo eso para Israel? ¿Ustedes recuerdan? Idolatría, trajo pecado y finalmente trajo juicio, ¿cierto? Para Judá, ¿no? Josafat era el rey de Judá. Y este hombre, su debilidad era esa. Amaba a los que no se temen a Dios. Le llamó la atención Dios varias veces a través de los profetas, pero él no hizo caso. Finalmente de ahí viene toda la desgracia de Judá. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado. Otro que le pasaba lo mismo, Sansón, ¿recuerdan? Sansón no podía ver con agrado una mujer de su pueblo. Tantas que habrían, ¿no? Pero él no las podía ver con agrado. ¿Cuáles le gustaba? Las filisteas. Es así, uy, mire esa filistea, wow, ¿cierto? Pero pasaba una del pueblo de Dios, nada, ¿cierto? Hermanos, ¿qué pasó con todas estas personas? Pues que finalmente les causó dolor, causó tristeza. Mis hermanos, lo mismo pasa con la iglesia hoy en día. Muchas veces menospreciamos al hermano para hacer un negocio, menospreciamos al hermano para entablar una relación con él, menospreciamos a los hermanos, pero sí queremos estar con el impío. Menospreciamos al hermano para contarle nuestras cosas, para hacer amistad con él, para tener a alguien allí en quien apoyarnos, pero sí nos gusta hacer la amistad con el que no tiene a Cristo. Mis hermanos, eso está mal según lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. La prioridad de Pablo eran las cosas del Señor, pero también la manera de relacionarse de Pablo era muy bíblica, ¿cierto? Nosotros debemos aprender. Y tenemos que aceptar que muchas veces es más emocionante para nuestra carne la gente del mundo, ¿no? Yo no sé qué veía Sansón en la Filistea, pero muchas veces nos parece por nuestro pecado que es mucho mejor aliarnos con las personas del mundo. Yo les invito a que nosotros pensemos en esto que nos está diciendo el Señor, porque no es un asunto de que yo no me meto con aquel, no, es un asunto de lo que hay en el corazón. Recordemos, este no es un asunto de qué puedo y qué no puedo, no.
Porque a veces la gente como que se encasilla en qué es lo que puedo, pastor, y qué es lo que no puedo. No, de eso no deberíamos pensar. Deberíamos pensar en lo que hay en el corazón de cada persona. Eso es lo importante. Mis hermanos, no debemos ser como el niño. Ustedes han visto que uno le dice al hijo, no se tome eso, que eso está sucio, ¿cierto? Y entonces él, como todo nuestro corazón rebelde, él no dice, bueno, papá, gracias, ¿cierto? No, dice, ¿y por qué no me lo puedo tomar? ¿Cierto? Y empieza a cuestionar y molestar como si fuera una imposición malévola del padre, ¿cierto? Que el papá dijo, ahora ¿cómo lo molesto? ¿No? Entonces dijo, le voy a prohibir tomarse eso. No pensemos así cuando escuchamos a Dios hablarnos de esta manera. Pensemos en que Dios tiene una razón válida y poderosa para hacernos estas amonestaciones. Pensemos que en Él está la sabiduría. Miren, esto me parece precioso del apóstol Pablo, la manera en que él trataba a la gente. Nosotros no debemos perder esas dos perspectivas que hemos visto hasta aquí. Primera, ¿qué somos nosotros? Somos creyentes dentro del cuerpo, tenemos una función, ¿cierto? La prioridad es las cosas del reino. Y lo segundo, ¿cómo vemos a los demás? ¿Cómo vemos a mi hermano? ¿Cómo vemos a mi hermana? Miren, mis hermanos, yo les digo una cosa. A veces dentro del cuerpo de Cristo, siempre tratar con los demás es difícil, ¿no creen? Vivir con otra persona, ¿es fácil? ¿Ustedes qué creen? No es fácil. No es fácil, es difícil. Nuestras maneras de tratarnos, de todo, son muy diferentes. Nuestras prioridades son muy diferentes. Cuando estamos en la iglesia también lo es muy difícil. Más que nosotros vivimos en función del reino. A veces hay un hermano que está más quedado en teología que el otro. A veces hay uno que está más quedado en santificación que el otro. Y entonces a veces se nos sale, ¿cierto? El que está más adelantado dice, pero el otro, ¿por qué no? Ándele, ¿cierto? Sí, a veces pensamos así. Pero tenemos que tenernos paciencia, ¿o no? ¿No creen ustedes? Si queremos estar en unidad, tenemos que tenernos paciencia. Debemos amarnos a pesar de, porque somos parte del cuerpo. Esa es la realidad, ¿no creen ustedes? Cuando nosotros estemos en una situación difícil, también esa persona que está rezagada, de pronto es la que nos va a ayudar, la que nos va a sostener. No sabemos. O sea, nosotros vemos a tiro corto y usted puede sentirse superior, pero uno no sabe en qué vuelta nos da la vida. Debemos nosotros ser coherentes, amarnos como hermanos, apreciarnos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, miren, quiero leerles este texto. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9, te lo voy a leer hasta el 13. Dice así la palabra: el amor sea sin fingimiento. Ojo, ¿el amor sea sin qué? O sea que podemos fingir amor. Claro, puedo decir, hola hermanita, ¿cierto? Ella, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ella, ¿cierto? El amor, dice el apóstol, sea sin fingimiento. ¿Por qué creen que Pablo escribe así? ¿Qué notó Pablo? Que había fingimiento. Y él dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndoos a los unos a los otros. Debemos preferirnos entre cristianos. Debemos preferirnos entre cristianos para amarnos, para relacionarnos. Usted necesita una persona con la cual desahogarse porque las presiones de su hogar le llenan, ¿cierto? ¿Eso está bien o está mal? Está bien, claro. ¿Quiere usted hacer una amistad para desahogarse con esa persona y decirle, venga, estoy pasando esto? Eso está bien, no está mal, está bien, pero hágalo con alguien que sea creyente. Hágalo con alguien que sea creyente. Haga amistad con un creyente. Fortalezca los lazos de amistad con personas creyentes. Prefiéranse los unos a los otros. Dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nosotros estamos sirviendo a un hermano, ¿estamos sirviendo a quién? Al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿tenemos nosotros una estimación bíblica de las personas? ¿O nos dejamos deslumbrar como el mundo por el lujo, la vanidad, las lisonjas, la hipocresía y todas esas cosas que son tan comunes en el mundo? Mis hermanos, la tercera característica que encontramos en este texto es la procura de lo valioso. La procura de lo valioso. El apóstol Pablo termina esta salutación manifestando su deseo para la iglesia de Éfeso. Y eso también es importante porque los deseos del corazón
manifiestan lo que hay adentro del corazón, ¿cierto? Los deseos suyos manifiestan lo que hay en su corazón. Pablo deseaba para la iglesia no lo que este mundo anhela, ¿no? El mundo solo piensa en lo terrenal, ¿no? Si hiciéramos una encuesta preguntándole a los padres qué desea para el futuro de sus hijos, ¿de qué aspecto de la vida hablaría la mayoría? Del económico, ¿no creen ustedes? Diría, pues yo veo a mi hijo un hombre próspero, un hombre con un buen sueldo, ¿sí? Anhelo que tenga una buena propiedad antes de los 30, como que sea mejor que yo, porque yo empecé, dicen los padres, yo empecé de cero, ¿cierto? Y logré algo, pues mi hijo que tiene mi ayuda y mi apoyo, pues él debe lograr algo. Siempre se van por el lado económico. ¿Por qué? Porque la prioridad del padre cuando piensa en el hijo es la plata, solamente la plata, el dinero. Eso es lo que piensan. Ahora, no está mal anhelar una estabilidad económica para nuestros hijos, ¿o sí está mal? No. Lo malo es que esa no es la prioridad, ¿cierto? Y como ellos ponen lo económico de prioridad, lo que debería ser prioridad lo abandonan totalmente muchas veces. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso, ¿no? Porque los padres lo primero que debemos tener en nuestro corazón es que si nuestros hijos teman a Dios, ¿cierto? Sí, la economía es importante, el estudio es importante, todo esto es importante, pero mi prioridad debe ser que ellos conozcan a Dios. Yo debo ser el medio por el cual ellos conozcan de Dios. Ahora, eso no asegura que mi trabajo va a ser exitoso. El éxito de mi trabajo depende de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Yo apenas hago lo que tengo que hacer. Ahora, eso hablando de la familia. Ahora, si hablamos de la formación académica en nuestros países en Occidente, pues está muy enfocada hacia el dinero, hacia la productividad, realmente. Si ustedes recuerdan, la revolución industrial tuvo que ver mucho en lo que hoy en día es la forma de preparar a los jóvenes para sus carreras y todo eso. ¿Qué se busca en la academia? ¿Qué se busca en las universidades? ¿Qué se busca en los colegios? Pues preparar personas que trabajen y que sean de beneficio para la sociedad, para producir, ¿cierto? Por eso es importante para un colegio, por ejemplo, para una universidad, por eso es importante los horarios, por eso es importante todo lo que se hace. Esa dinámica la crearon precisamente pensando en la productividad, pensando en que las personas aprendan a ser sujetas, a hacer las cosas como deben hacerlas y luego se vinculen a una empresa. Así que en la familia muchas veces la prioridad es la economía, ¿cierto? En el Estado también, en la preparación, en el factor educativo. Y si nosotros miramos la iglesia, se ha contaminado tanto de materialismo que en muchas iglesias también lo único que hablan es de dinero. Mis hermanos, y eso es una tristeza, ¿no creen ustedes? O sea, la iglesia era la que debería hacer que el hombre voltee a mirar a la eternidad. Pero ahora la iglesia solamente se enfoca en lo terrenal, en lo de aquí. Y eso es una situación terrible, porque la procura de la iglesia debe ser la eternidad, debe ser Cristo, esa debe ser, y la procura de los padres con los hijos también. Mis hermanos, esa es la realidad, es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. El mundo está lleno de egoísmo, de orgullo, de vanidad. Mis hermanos, pero los deseos de Pablo para la iglesia no tenían nada que ver con eso, ¿sí se dan cuenta? Pablo no estaba pensando en eso. Cuando termina esta carta, le queda un pedacito de carta. Él no está pensando en eso. La prioridad para Pablo él la expresa allí en tres cosas importantes. ¿Cuáles eran esas tres cosas? La primera de ellas era la paz de Dios. Esa paz que, como ya dijo en la epístola, solo la puede dar el Evangelio. Esa paz por medio de la obra redentora de Cristo que nos justifica. ¿Recuerdan? La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz que es la única que puede limpiar nuestra conciencia para tener una buena relación conmigo mismo, ¿cierto? Yo puedo tener una relación buena conmigo mismo cuando tengo limpia mi conciencia, y el único que pueda limpiarla realmente es ¿quién? Es Cristo. Esa paz que me permite entender que soy pecador, pedir perdón a mi hermano por mis pecados y tener una buena relación con él también. Entonces miren esa paz, cómo es de hermosa. Primero me da paz con Dios, pero también me da paz conmigo mismo, y finalmente también me da paz ¿con quién? Con mi prójimo. Esa paz no la puede disfrutar el mundo, por eso el mundo está en caos, porque el mundo tiene problemas con Dios primeramente, pero también tiene problemas con su prójimo y tiene problemas consigo mismo.
El mundo está así. En Cristo, los creyentes, podemos tener paz. Lo segundo importante para Pablo, que desea Pablo para su iglesia, es amor con fe. Amor con fe, dice así. Y es interesante porque ya vimos dentro de la carta, en lo que estudiamos, que Pablo habla mucho de la verdad en amor, ¿no? La verdad en amor. Aquí habla de esa misma unión entre la verdad y el amor, pero al revés, ¿no? Él dice el amor con fe. Así lo dice nuestro texto. Y aquí vemos que hay una unidad entre la verdad y el amor, pero que también nosotros debemos, para poder amar, tener fe. Eso es lo que dice Pablo. Para poder amar debemos tener ¿qué? Fe. Usted no podría amar a Dios si no cree en Él. No podría amar a Dios y amar a la iglesia si no cree en la obra de Cristo. No podría amar a su prójimo que es cristiano pero que peca, si no es porque sabe que él también es un hijo de Dios. Ese es el amor con fe. El amor con fe nos dice todos somos una familia, tanto el que va adelante como el que está quedado. Pablo, ¿sabe qué dijo a la iglesia? Dijo: mis hermanos, amen al débil en la fe, ¿cierto? No, el débil en la fe es insoportable. No, él dijo: amen, ayuden al débil en la fe. Mis hermanos, estamos aquí para amar en fe. Y finalmente, el tercer deseo del apóstol es la gracia. Él dice en el versículo 24: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Recordemos que Pablo había comenzado esta carta hablando de la gracia y la termina de la misma manera. Gracia es la expresión habitual en la cultura griega que para los creyentes nos habla de la esencia de nuestra fe, ¿no? De la absoluta generosidad o favor inmerecido de Dios para con su iglesia, el favor inmerecido de Dios para con su iglesia. Necesitamos la gracia para venir a Cristo, pero también para vivir la vida en Cristo. Para santificarnos necesitamos gracia. Para amar a nuestro hermano necesitamos gracia. Para tener unidad los unos con los otros necesitamos gracia. Todo el tiempo necesitamos gracia. Para cumplir nuestra parte en el cuerpo de Cristo, para perseverar hasta el fin, para todas estas cosas necesitamos gracia. Y por eso la gracia es la parte importante del saludo de Pablo y también de la despedida. Siempre lo dice: gracia a vosotros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la manera en que abrimos las reuniones y también hablamos de la gracia al terminarla, porque necesitamos de esa gracia. Por último, quisiera decir que Pablo reconoce de quién vienen esas tres bendiciones. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas tres cosas deberían ser prioridad para nosotros. De esas tres cosas deberían estar llenas nuestras oraciones delante de Dios. Muchas veces pensamos en orar por nuestra familia y decimos: Señor, bendice su salud, bendice su economía, ¿cierto? Bendice las cosas de este mundo nada más. Pero también hay que pensar en lo eterno. También debemos pensar que ellos tienen una necesidad de Cristo. Nosotros debemos pensar en lo eterno. Pablo tiene estas tres cosas y dice que esas tres cosas vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Él es que viene toda bendición para el hombre. La iglesia no necesita correr detrás de nadie para alcanzar su bendición, porque su bendición está ¿en quién? En Cristo. La iglesia está completa en Cristo. Nosotros, los creyentes, estamos completos en Él. Mis hermanos, nuestras prioridades, la estimación que tenemos de las demás personas, lo que procuramos nosotros para ellas, esas tres cosas de las que nos habló hoy el apóstol Pablo, nos muestran qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso es importante este texto, mis hermanos, este texto final, porque nos desnuda nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Y esto debe hacernos reflexionar acerca de cómo estamos en nuestro corazón, de a qué le damos prioridad, de qué es lo que realmente amamos. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Alineadas con Dios o alineadas con el mundo? La manera de estimar a las personas corresponde más a lo que la Biblia nos enseña que debería estar en nuestro corazón o a lo que dice el mundo. Lo que procuramos para la vida de nuestros hijos, para nuestro prójimo, ¿corresponde a los estándares del mundo
o a los estándares de la Biblia, de Dios, de lo que Dios manda. Es un texto muy importante para que nosotros nos veamos a la luz de lo que Pablo está diciendo y podamos pedirle a Dios que nos limpie, que nos ayude a ordenar nuestras prioridades, ¿no creen? ¿Cierto? Que Dios nos ayude a ordenar nuestras prioridades, que nos ayude a pensar de una manera bíblica, a expresarnos de manera bíblica, a desear para nuestro prójimo lo correcto, a apreciar a las personas como la Biblia dice, no como el mundo dice, no como nuestro pecado lo dice. Así que yo quiero que terminemos hoy dándole al Señor la gloria, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga con esto que nos ha enseñado, que nos permita ordenar esas prioridades, que nos permita honrarle con nuestra vida, amar, pensar en las personas de una manera bíblica. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Señor. Amado Dios, queremos agradecer, Señor, esta preciosa palabra, esta manera tan hermosa con la que terminas la epístola de Pablo a los Efesios, cada una de las palabras que están allí ordenadas en el modo que tú las ordenaste. Las pusiste especialmente para que nosotros pudiéramos reflexionar estas cosas preciosas en ellas. Señor, son 3 cosas que te pedimos hoy que cambies en nuestro corazón, Señor. Primero, nuestras prioridades. Tenemos que reconocer que en este texto tú nos desnudas el corazón y que muchas de esas prioridades en nuestro corazón tienen que ver más a lo que el mundo prioriza y no a lo que tu palabra tiene por importante, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar tu reino, la iglesia, ayúdanos a amar la labor que tú nos has dado dentro del cuerpo. Ayúdanos a tener por prioridad las cosas del reino. Que nosotros como Jesús podamos decir que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar, que queremos estar en esos negocios de nuestro Padre, que es el reino, lo eterno, Dios mío. Oramos para que nos ayudes a ordenar de manera bíblica nuestras prioridades. Oramos también, Señor, para que nos ayudes a estimar a las personas que nos rodean de la manera en que tú enseñas en la Biblia, Señor. Guarda nuestro corazón, no queremos ser como Josafat, que terminó haciendo una alianza que le causó dolor, tristeza y desgracia a su pueblo, Señor, a sus hijos, a su descendencia. Oramos para que nos ayudes, nos guardes, Señor, y nos permita, Señor, amar a los hermanos en la fe. Guárdanos de menospreciar a tus hijos, Señor, y ayúdanos a amar a los creyentes, a los hermanos. Ayúdanos a entablar relaciones, amistades entre creyentes, que nosotros podamos, Señor, compartir con personas redimidas, Señor, salvadas por la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a preferirnos los unos a los otros, como dice tu palabra. Señor, también te pedimos, Señor, hoy en medio de esta enseñanza, que nos ayudes a procurar las cosas que realmente tienen valor, tanto para nosotros como para nuestros hijos y para nuestro prójimo. Ayúdanos a priorizar la paz, el amor, la gracia, todas esas cosas preciosas de las que tu palabra habla, Señor. Ayúdanos a buscar eso más que a los tesoros físicos. Ayúdanos a anhelar esto para los demás. Ayúdanos, Señor. Padre, en todo esto vemos que nuestro corazón muchas veces se deja desviar por las cosas de este mundo. Te pedimos que limpies nuestro corazón de todo materialismo, de todo consumismo, que limpies nuestro corazón de todo hedonismo, Señor, Padre, que nosotros podamos amar de corazón, Señor, como dice tu palabra, que no sea fingido nuestro amor, que podamos hacer conforme a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por todo lo que haces en nuestro corazón, por tu gracia, Señor, que nos fortalece y nos sostiene. Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.